Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día. Vamos a comenzar orando. Vamos a encomendarnos al Todopoderoso. ¿Algún hermano o hermana que quiera guiarnos, por favor, en esta oración? Amén. Pastor, buenas noches. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar con vida durante este tiempo. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Te pedimos que esta noche tú tomes el control de nuestras clases, que abra nuestro entendimiento, derrame sabiduría de lo alto, Señor, para entender más de tu palabra. Gracias, Padre querido, porque nos das la bendición de poder escudriñarla, Señor, y estar siempre en comunicación contigo. Dejamos el tiempo en tus manos, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Hemos empezado a hablar acerca de lo que es el culto, ¿no? Hemos empezado a hablar acerca de lo que es el culto, su significado, lo que implica, y vamos a continuar con una partecita que nos faltó el sábado pasado para poder cerrar esta unidad. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? ¿Está bien? ¿No hay problemas? Se ve. Bien, gracias. Los elementos. Vamos a hablar acerca de los elementos que están dentro del culto. Hemos dicho que es rendir homenaje al Señor. Hemos hablado acerca de poder honrar a Dios, que el culto es acciones y palabras, ¿no? Hemos dicho también que el propósito es ir a adorar al Señor, exaltar su nombre, y que hay una gran diferencia entre el culto cristiano y los demás cultos, ¿no? Y la gran diferencia es que nosotros adoramos al Dios vivo, al que se merece toda honra, toda gloria, todo honor. Ahí radica la diferencia entre nuestro culto y cualquier otro culto a otros dioses, otras personas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los elementos del culto, eh, hay situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué elementos encontramos aquí en este versículo que forman parte del culto? ¿Qué elementos? Comunión. Comunión, bien, Comunión. Unánime. ya, ujú, Oración. ya, bien. ¿Cuál más? Faltan dos más. Comunal, pastor. Enseñanza. Enseñanza, bien. ¿Qué más? Partimiento del pan. Partimiento del pan. Ahí está en negrilla, ¿no? Está en negrilla ahí los elementos del culto. Mire, la importancia de poder permanecer o perseverar, ¿no? Lo mismo, permanecer, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué nos quiere decir esto? La enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es de vital importancia dentro de un culto. Y sabe, hoy en día estamos tan pobres en cuanto a la palabra de Dios, y es triste escuchar algunos cultos, participar en algunos cultos en los que la palabra de Dios no tiene un tiempo especial, o el que predica, el que enseña, no habla exclusivamente de lo que está en la palabra. Hay tantos pastores, hermanos, que suben al frente y empiezan a contar
situaciones de cualquier cosa, cualquier cosa. Testimonio, lo que le pasó. Lo que les pasó, el testimonio, el perrito, el gatito, la abuelita, el lorito, mi terreno, mi casa, mi construcción. ¿Sabe qué? Terrible, terrible escuchar esas situaciones, porque uno de los elementos del culto que estamos viendo bíblicamente en la iglesia primitiva es que perseveraban en la enseñanza, en la doctrina es enseñanza, doctrina es palabra. ¿Sabe qué le decía Jesús a los discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la enseñanza. Cuídense de su enseñanza. Cuídense de su enseñanza. Hoy en día se está acostumbrando a dar palmaditas en los cultos, palmaditas ahí de no hablarle a los hermanos lo que dice la palabra del Señor en cuanto a situaciones de pecado, de pecado. No se ataca el pecado. Y hoy en día estamos combinando con cualquier otra situación, pero no se ataca el pecado. ¿Para qué? Porque el hermano no se vaya, para que la hermanita no se vaya, para que los hermanitos no dejen de ofrendar, no dejen de diezmar, para que el hermanito no se enoje. No, acá lo importante es la doctrina, es la enseñanza de la palabra de Dios. Es un elemento clave, ¿ya? Clave, que tenemos que volver a tomar en cuenta. Si dentro de nuestros cultos hay belleza, pero mire, yo le pongo un ejemplo. Hoy en día, en la alabanza y todo lo que representa la música, muchas veces se da el tiempo de 1 hora y un poco más de 1 hora. Y a la palabra de Dios, ¿sabe cuánto le dejan? Menos de media hora. Y me ha pasado cuando me han invitado y me han dicho, pastor, queda 15 minutos. O pastor, queda 30 minutos. Pero si le tiraron 1 hora y un poco más en alabanza, que no está mal, ¿no? Pero si no hay la palabra, no hay enseñanza en el culto, ya dijimos la semana pasada, ¿para qué estamos? Si no hay transformación, si no hay unidad, si no hay juntos buscar al Señor y un crecimiento que viene por el oír la palabra, entonces estamos haciendo culto ¿a dónde? A la carne. Tiene que estar la palabra y tiene que dársele el tiempo que se necesita para escudriñar la palabra. Para escudriñar la palabra. Ustedes bien saben de que dentro de la teología, enseñar la palabra del Señor requiere de conocer la historia, requiere de conocer los tiempos en los que se habló, se dijo, requiere conocer qué dijo el Señor para esa comunidad en ese tiempo, y de ahí ir sacando la enseñanza, ¿no? Para nosotros hoy en día, y requiere un estudio minucioso para dar una buena enseñanza. Lo segundo, la comunión unos con otros. Las relaciones comunitarias es importante. Es importante. Somos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué somos iglesia? Al reunirnos, al congregarnos. Porque estamos todos. Y ahí hacemos iglesia, eclesía. Representa la iglesia, la comunión, el juntarse, todos los que han creído y hemos creído en Cristo Jesús. Y tiene que haber comunión, unidad, armonía, unos con otros. La gente de afuera mira, la gente de afuera mira cómo estamos, cómo es el comportamiento de los que están dentro de alguna congregación.
Y lo primero que se ve o lo que sale a relucir muchas veces son las divisiones. Y las divisiones hemos dicho la semana pasada que uno de los obstáculos para adorar, para alabar al Señor, es el orgullo. Las divisiones son causadas por el orgullo. ¿Mm? Se causan por el orgullo, por no saber trabajar, por no saber conversar, porque va a haber diversidad siempre, siempre, pues somos seres humanos que hacemos las cosas de una u otra manera diferente, distinta, pero en medio de eso tiene que haber, tiene que haber comunión. Es lo que los discípulos de Jesús tuvieron. Ustedes miren la diferencia de Mateo y de Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y Pedro? ¿Quién era Mateo? ¿De dónde lo llamó Jesús a Mateo? ¿Qué hacía Mateo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacía Mateo? Era recaudador del impuesto, pastor. Era recogedor de impuestos. Excelente. Bien. Y como recogedor de impuestos, ¿cómo era su estatus social de él? Media alta. Alta. Tienen mala fama. Tenía mala Tienen fama. Ajá. tienen mala fama. Y económicamente Era rico, pero era pícaro. era rico. Exactamente. Exactamente. Rico corrupto. Rico corrupto, ajá. Les robaba, le sacaba a su propia gente. Exactamente. Pero él tenía todo lo necesario, Mateo. ¿Y Pedro cómo era? ¿De dónde lo sacó a Pedro? Era pescador, Era pescador, pobre, era humilde. humilde. ¿Y qué hizo? Los unió, los juntó. Ahora le pongo otra situación. Juan el amado, Juan y Judas, Juan y Judas. Judas es una persona mayor. ¿Y Juan? ¿Cómo era Juan? Era el menor. ¿Sabe usted cuántos años tenía aproximadamente Juan cuando comenzó a seguir a Jesús? ¿Quién se acuerda? Juan, ¿cuántos años tenía cuando comenzó a seguir a Jesús? Me doy. A ver, un aproximado. Si era el 19. menor, ¿cuántos más o menos? Unos 19 años. Estaba entre los, en la- 25. entre la edad de 15 y 18, 20 años. ¿Mm? Imagínense, imagínense la diferencia. Mateo, Pedro, Juan, Judas. Ahí hay diferencia entre los cuatro. Y ahora mire, sumémosle al celote. Súmele al celote. El celote era un revolucionario, era un hombre que no le tenía miedo a nada, a nadie. Él se tenía que agarrar la espada, agarraba la espada y mataba. No le importaba nada. Un revolucionario. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron ellos al estar con Jesús? Tuvieron comunión. Tuvieron comunión unos con otros. O sea que no, no hay excusa aquí para decir pero es que esto, pero es que aquello, pero que él, pero que ella, pero que... No hay excusa. Cuando nosotros entendemos para qué nos reunimos en la iglesia, voy a tener comunión con mis hermanos. ¿Mm? Voy a tener comunión. Voy a aprender a escuchar. Hoy en día en el mundo laboral se habla de la habilidad de saber escuchar, se habla de tener empatía, se habla de poder trabajar en equipo, se habla de poder tener una escucha activa. El mundo habla de eso y como iglesia no puede ser que nosotros no haya comunión. ¿Mm? El mundo está requiriendo de esas habilidades.
profesionales, académicas hoy en día. Y ya la Biblia nos dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Entonces, la comunión es un elemento dentro de nuestros cultos, que tiene que haber dentro de nuestras iglesias. Tercero, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Esto no solamente se refiere a la cena del Señor, sino también a qué se refiere. A la práctica de los ágapes, a la práctica del juntarse y compartir, comer, poner a la mesa lo que uno tiene, compartir con los otros. También hace falta hoy en día aprender a hacer esto, a tener estas clases de compartir con otros lo que tenemos, lo que hay. No importa si es mucho, no importa si es poco. Compartir, la Biblia dice partimiento del pan. Entonces, otro elemento importante dentro del culto. Y el cuarto, las oraciones. Las oraciones. Y aquí oraciones personales, pero también oraciones comunitarias, ¿no? Oraciones personales, pero también oraciones comunitarias. Qué importante es que hoy en día, dentro de los cultos, de las reuniones, oremos los unos por los otros. Se ha perdido esto, se ha perdido. Hace 30 años atrás yo me acuerdo, los cultos uno oraba el uno por el otro. Y una belleza, porque uno compartía, uno decía, esto me pasa, esto tengo, esto me falta, estoy así. Y había una oración dentro de la iglesia. No es que me decía, no es que yo preguntaba cuál es tu necesidad, a ver, ya voy a orar en mi casa. Dentro de la iglesia, oraciones comunitarias del uno por el otro. Del uno por el otro. Es muy importante tener en cuenta hoy en día estas oraciones también comunitarias. De que se haga una petición y todos apoyemos. Sí, Señor. Amén, Señor. Te lo pedimos, Señor. Porque decimos y sabemos que si dos se pusieran de acuerdo, ¿qué pasa? Si tan solo dos se ponen de acuerdo, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace el Señor? ¿Escucha o no escucha? ¿Mm? ¿Escucha o no escucha? Ahí, Ahí está está Él. Ahí se manifiesta, Él Claro. escucha las oraciones. Entonces, mire, 4 elementos del culto, 4 elementos del culto en la iglesia primitiva que tienen que ser reconsiderados hoy en día. Y si lo practicamos, y si ustedes lo practican dentro de sus iglesias, belleza, amén. Hay que seguir haciéndolo, no hay que dejar de hacerlo por acomodarnos al común que están haciendo las iglesias grandes a veces, ¿no? Porque se copia y perdemos muchas veces el sentido de comunión, el sentido de compartir, de estar, y no, y la cena del Señor, que es fundamental también para que podamos crecer como iglesia. Si falta alguno de estos elementos, ¿qué cree que pasa? ¿Qué hay si falta alguno de ellos? Ya no se cumple el propósito de que el Señor quiere. Es Ah, como nosotros que tenemos todos nuestros miembros, uno de ellos se quebranta, ya no es igual, nuestro cuerpo no es igual. ¿Ve? ¿Qué dice? A ver, otra persona, otra hermana. ¿Qué pasa si falta alguno de estos? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? Sería peligroso, ¿no, pastor? Porque Dios nos manda algo y en su misma palabra ya están, digamos, las cosas normadas. Solo son pasos a seguir y así llegamos a cumplir lo que Dios nos manda hacer.
pero si dejamos de hacer una de estas, vamos a andar de, no sé, como dando falsas enseñanzas de repente, iniciando falsas doctrinas y todo aquello, ¿no? Ujú. Podemos llevar incluso a cometer pecado a los demás hermanos. Exactamente, bien usó la palabra peligro, ¿eh? Peligro. O sea que tengamos mucho cuidado, ¿eh? Tengamos mucho cuidado. ¿Qué hay dentro de nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando y tomando en cuenta lo que Dios ya ha dado? ¿O nos estamos acomodando a lo que están haciendo otros por quedar bien, por agradarse a sí mismo? ¿Mm? Por agradarse a sí mismo muchas veces. Y quedamos cortos, quedamos en peligro, quedamos cojos, quedamos a medias. Entonces, tomar en cuenta bien dentro de nuestros cultos estas situaciones. Y cuando hablo de culto, hablamos de culto en casa, culto en la iglesia, culto donde nosotros invoquemos el nombre del Señor, ¿eh? ¿Sí? El culto racional, Romano 12:1. Romano 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, ¿qué elementos encuentro aquí? A ver, ¿qué elementos encontramos acá? Dice presentarse. Bien. ¿Qué más? Sacrificio vivo y santo. Ah, ¿qué más? Agradable a Dios. Ajá, Santo, agradable a Dios. ajá. Dice, ¿no? Nuestros cuerpos, dice, habla de un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene sacrificio vivo a Él, Ujú. todo, o sea, a Él. Bien. Y el último. ¿Qué es lo último que vemos aquí en el versículo? Que es el culto racional. Ah, ajá. Culto racional. Sacrificio. Ujú. Pastor, en esa última parte, más o menos entiendo así, no sé si estoy en lo cierto. Cultos racionales que yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, consciente a quién estoy adorando, consciente a quién estoy alabando. ¿A eso se refiere culto racional? Claro, exactamente. A eso vamos. Todo, ¿eh? Todo. ¿Alineado a qué? A alabar, adorar al Señor. Ojo, muchas veces nos vamos por situaciones emocionales y sentimentales. Y eso es algo movedizo, ¿eh? Eso es algo movedizo. El sentimentalismo es algo movedizo. Porque hoy siento y mañana no siento. Hoy me siento bien y de aquí, por ejemplo, saliendo de la clase, viene alguien en mi familia y me dice, acaba de suceder esto. ¿Y cómo me siento ya? ¿Mm? ¿Cómo ya estoy sentimentalmente? Mal. Entonces, eh, las arenas del sentimentalismo son movedizas. Y ahí tenemos nosotros que ser conscientes y maduros, ¿no? Como decía la pastora. ¿Mm? Y la madurez implica de que podamos nosotros tener en cuenta por qué estamos, para qué estamos. ¿Mm? Ahora, no es que no me voy a alegrar. No, ¿quién no se alegra alabando al Señor? ¿Quién no se alegra? Todos nos alegramos. No es que no me voy a emocionar, me voy a sentir feliz, alegre, dichoso de estar ahí. Claro que sí. Pero ojo, mucha gente se va por ese lado del sentimentalismo
y se pone a hacer cosas que las emociones nos llevan a hacer que no son agradables delante de Dios. Pastor, le comentaba hace rato lo que más o menos en la parte de culto racional, porque muchos hermanos tal vez en la iglesia que no tienen un conocimiento más a fondo exactamente en este versículo y en esta última frase, lo llevan a algo de razonamiento, de que están cuestionando todo lo que está sucediendo, ¿no? Que por qué el pastor habló fuerte, por qué predicó muy despacio, que por qué los hermanos o las hermanas danzaron así, por qué esa canción. Entonces, más lo llevan a cuestionamientos que el hecho de ellos mismos, el cómo agradar a Dios, ¿no? Están más cuestionando, ¿no? Más o menos a eso yo me refería al comienzo cuando le decía sobre esta última frase de culto racional. Sí, no, aquí la cuestión no es el poder usar nuestra mente para cuestionar, ¿no? Acá el culto racional es, por eso dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, ¿sabe qué? Me sucedió una vez en un campamento. Fuimos a un campamento y claro, como en campamento la mayoría son jóvenes, hay tiempo para la alabanza y las alabanzas hay de toda clase, ¿no? ¿Y sabe qué empezó a suceder en medio de eso? La gente empezó vamos a decir, a danzar. Pero en medio de la danza, en medio de su danza, ¿saben qué empezaron a hacer? A tener movimientos sensuales, ¿eh? Sensuales. Y eso ya no es racional. Eso ya se fue al sentimentalismo, eso sobrepasó ya las emociones, ya no es racional. Y cuando yo me bajé y me puse ahí al frente, reaccionaron, Dios, reaccionaron. Cuando pasó todo el campamento, las hermanitas vinieron y me dijeron, pastor, la embarramos, la embarramos. Estaban re mal. ¿Por qué? Porque ya se sobrepasó, ¿eh? Estamos hablando de movimientos sensuales, ¿eh? En medio de la danza, vamos a decir, entre comillas, que supuestamente se le ofrece a Dios. Hay que tener mucho cuidado entonces, dentro de esa situación. No es que no es que no nos alegramos, ¿no? Porque dice, presenten ustedes su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora la situación de aquí de Pablo, Pablo está usando algo que el judío entiende, ¿no? El judío entiende, en la mente del judío lo comprende, como son las situaciones de sacrificio. El judío le entiende bien eso. ¿Mm? ¿Qué es un sacrificio? Pastor, una consulta, pastor. En esa situación que usted nos acaba de mencionar, digamos, yo no soy para nada, digamos, predicador, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podría una persona que está predicando actuar ante esa situación sin, digamos, tal vez apenarlo o no sé, la verdad, no sabría cómo uno podría afrontar esa situación en la que le pasó a usted en el campamento, pastor? Claro. Y lo triste fue que era mi gente de mi iglesia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí, uno en ese momento no puede hacer nada, digamos, porque sería también muy fuera de lugar llamar la atención ahí, ¿no? Lo que sí, uno, como la Biblia nos manda, también es uno a uno, ¿no? Llamarlo, agarrarlo solo y llevarlo, llevarlo como líderes, no solamente como pastores, pues si ustedes son líderes y ven alguna situación en su liderazgo, que hay hermanos bajo la conducta que se refleja así, ustedes como líderes tienen que llevar a la gente al arrepentimiento. Para eso estamos, ¿no? No para acusar, no para castigar, no para disciplinar, sino para llevar a poder decir, sí, estuvo mal y, claro, delante del Señor, poder
comprometerse a tener un culto racional, ¿no? Pensado, que estamos para Dios. O sea, la situación sería eso, ¿no? Llevarlo después que pase a... Y claro, ¿saben qué? El pastor, el que estaba invitado, notó esas situaciones y tiró una tremenda enseñanza, ¿eh? Tremenda enseñanza en cuanto a estas situaciones. Y creo que por lo que vio le cambió su prédica porque empezó a predicar en Romanos 12:1. ¿Mm? Culto racional, empezó a predicar de eso. Porque como les digo, fue algo que, hombre, sobrepasaron, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de en medio de la danza, de la alabanza, situaciones de sensualidad, ¿eh? Ustedes saben de que es bíblico esta parte, ¿no? De la situación de Jezabel y cómo entra en las iglesias y no nos lleva a una buena adoración a Dios. Entonces, eso haríamos. Bueno, eso fue lo que hice, ¿no? No. ¿Ya? Pastor, Gracias, pastor, yo pastor. quería comentar algo, igual que pasó en un campamento. Recuerdo que el director de alabanza empezó a cantar y decía, el que no salte no va para el cielo, ¿no? Bueno, esa frase no hay en ninguna parte de la Biblia. Claro. Y el pastor agarró, se paró en medio y le quitó el micrófono y le dijo, en ninguna parte de la Biblia dice que el que no salte no va a ir para el cielo. Entonces, y yo sé que era un campamento, eran jóvenes, pero tampoco pueden estar diciendo cosas que no son, ¿no? Entonces, pero lo hizo en ese instante, ¿no? Porque pienso que era prudente hacerlo, no cortar, porque todos saltando, pensé que por saltar se iban a ir al cielo y no por arrepentimiento. Claro, sí. Pasa eso. Y de enseguida vamos a hablar de los directores de culto, ¿eh? Enseguida vamos a hablar. Bien. Mi apreciado pastor. Adelante. La palabra. Claro. No, pero comentando sobre ese punto, no habría que tomarlo de forma literal, pues, ¿no? Tal vez se estaba refiriendo en sentido figurado. Cuando usted hace poco, por ejemplo, decía que algunos pastores en sus prédicas, en lugar de encauzarse de forma directa a la palabra en sí, hacen uso del tiempo en contar anécdotas, historias, pero yo pienso en mi modesto entender que es bueno, ¿no? Siempre y cuando no se abuse, porque agarrar este tipo de historias o de anécdotas, pasajes de la vida, son herramientas para llegar a la palabra. Nosotros los maestros llamamos eso, no sé si hay varios maestros, habemos aquí, llamamos temas transversales, ¿no? Desde, por ejemplo, en un culto una vez, de un momento a otro apareció una víbora y todo mundo brincó, pues. Entonces el pastor agarró ese tema e hizo una prédica, ¿no? Mencionando que, bueno, tal como esa víbora llegó de repente y algunos estaban casi durmiendo y podía picarle la víbora. Sin embargo, los que estaban despiertos y estaban atendiendo, pues tuvieron la oportunidad de hacer actuar el acto reflejo y bueno, así tenemos que estar siempre alerta ante el posible ataque de las tentaciones y todas esas cosas, ¿no? Es mi humilde comentario, ¿no? Pastor, no sé qué te dirá. Claro, la idea es esa, pero hay extremos, pues, ¿no? Yo una vez fui a un campamento y uno de los que predicó, se la tiró contando cuentos, ¿eh? Que estuve aquí, que estuve allá, que fui acá, que fui a esto, que fue. Y no en ningún momento llevó ya digamos, fui a tal lugar, pero gracias a Dios, digamos, fue ya usar un versículo y poder decir, Dios nos guió, Dios es, nada, cuentos así. O sea, ese ya es el extremo, pues, ¿no? Está bien. Nosotros como predicadores, sí usamos lo que Dios también ha hecho con nosotros,
Pero no es que hablamos de eso, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso nomás. Entonces, vamos a hablar después en teología 2, teología 3, teología 4, situaciones que eh, es nuestra prédica, digamos, es lo que tiene que haber en nuestras prédicas. Y la Biblia y Dios no tiene que salir en nuestra prédica. El arrepentimiento, el llamado a la gente a buscar a Dios, eso no tiene que salir en nuestra prédica. Por eso le digo, he escuchado y he visto situaciones que ya dejan mucho que desear. Entonces, cuando hablamos de el culto racional, hablamos de que debemos entregarnos, ofrecernos, presentarnos a Dios como esa ofrenda. Ahora mire, en lo emocional, ¿qué representa lo emocional? Una disposición. En lo espiritual, comunión. Y en lo corporal, también nosotros nos presentamos. No voy a ir cualquier cosa al culto, pues no. Tengo que ponerme el mejor traje, voy a ir a encontrarme con Dios. Es que nosotros no pensamos muchas veces en eso, ¿no? Voy a ir a presentarme delante de Dios, voy a ir a tener un encuentro con el Señor, voy a ir a poder alabar y adorar al Señor. La gente, cuando va a una reunión cualquiera, no se va con cualquier cosa. Se pone un buen traje, se pone un buen perfume, se hace las mujeres ni qué hablar, pues, ¿no? Se van al spa 2 horas antes, después se va a la peluquería 1 hora antes, se hace manicure, se hace pedicure, se pinta una uña con solcito, la otra con estrellita y hace una combinación ahí porque hay una reunión importante. Ahora, el culto también es una reunión importante en la que demanda una presentación total en todo de mí, racional, agradable a Dios, en mi presentación corporal también. En mi presentación corporal. Ahora, no es que me voy a comprar traje para cada domingo, ¿no? Sino tener una buena apariencia. Pero también, ojo, cuando pensamos en el pensamiento judío de cuerpo, la Biblia aquí, Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Una de las situaciones importantes dentro del judaísmo es esta parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo. Que el cuerpo no se lo entiende de manera individual. El cuerpo se lo entiende de manera comunitaria. ¿Cómo nos estamos presentando como iglesia? Ahora sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos estamos presentando como cuerpo iglesia? No como Itma, no como Marisela, no como iglesia. Porque el pensamiento judío es distinto al de nosotros en cuanto a cuerpo. ¿Ya? En cuanto a cuerpo. Ahí también vale preguntarnos cómo estamos. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Luego, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todos debemos de morir a nuestro orgullo, debemos de morir a nuestro deseo, debemos de morir a lo que creemos que es lo bueno, lo correcto, porque es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio a Dios. Sacrificar todo. El propósito es apartarnos de la mundanalidad o del mundo o los deseos carnales y purificarnos más para Dios. Un sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que quiere Dios. Y es el olor que Él espera que de nosotros salga. Quiero ser más como Jesús. Quiero ser más como Dios. Quiero parecerme más a Él. Quiero hacer lo que Él hizo. Y imagínense ese incienso que le ofrecemos a Dios cuando nosotros vamos con un sacrificio sincero, vivo, santo, agradable. Y claro, el culto racional, hemos hablado ya que no está lejos del sentimentalismo, lejos de lo que nos agrada, de lo que nos gusta, y hemos dado varios ejemplos que ustedes también han aportado ahí. ¿Y qué representa esto? Ofrecernos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Ese es un servicio
un servicio lógico, racional para Dios. Apocalipsis 4:1 al 11. Apocalipsis 4:1 al 11. Nos habla acerca de los ancianos, ¿no? Que se postran delante del que está sentado en el trono. Ahora, acá hay algo muy importante. La adoración celestial o la adoración eterna. ¿Mm? Hemos sido creados ¿para qué? Para adorar a Dios y eternamente y para siempre, ¿no? Dentro de Apocalipsis hay un lenguaje figurado porque los 24 ancianos, ¿qué representan los 24 ancianos? Representan a la iglesia, a los seres vivientes. ¿Mm? O sea, nosotros, ¿cómo vamos a estar delante de Dios? Adorando. ¿Y cómo es que adoran en el cielo? ¿Cómo es que adoran? Se postran y ¿qué echan? ¿Qué tiran? ¿Qué ponen en el suelo? Sus coronas. O sea, es lo que hemos venido hablando, ¿no? Cuando hablamos de adoración, hablamos de situaciones dentro del término, de la terminología, que verdaderamente representa postrarse, ¿eh? Postrarse. No es un postrar, porque a veces decimos, póstrese ahí en su corazón, o póstrese ahí en su mente, o póstrese ahí. No, es un postrarse literal, de entrega total, de entrega completa al Señor en una adoración que vamos a tener eternamente y para siempre para nuestro Señor. Y no olvidemos, la adoración es un deseo innato en el ser humano. La adoración es un deseo innato en el ser humano. Todo ser humano busca a quien adorar, ¿eh? Todo ser humano busca un ser superior. Eso es algo innato en el ser humano. Toda cultura, cualquier cultura, tiene cualquier cultura? Tiene sus dioses, tiene sus elementos importantes culturalmente para rendir adoración o rendir culto. Por eso es que Pablo cuando visita los lugares que él predicó, culturalmente él veía las situaciones que podía agarrar como puente para entrar a hablarles de Dios. Oh, señores, veo que ustedes tienen aquí un lugar que dice al Dios no conocido. A ese Dios es que yo vengo a adorar, a anunciarle. Ah, miren, agarró lo que culturalmente y naturalmente todo el ser humano tenemos. Buscamos a quién adorar. La adoración ha de estar centrada solo en Cristo para nosotros como cristianos, ¿no? Es solo Cristo Jesús y nadie más que Cristo Jesús. Él es el centro. Y por último, la adoración involucra a la totalidad de la persona, como hemos visto en Romanos 12:1 y hasta el 29, para que lo puedan leer. Entonces, la adoración es un deseo innato en todo ser humano. La adoración ha de estar centrada solamente en Cristo y la adoración involucra a la totalidad de la persona. No hay un lugar específico de adoración, ya sabemos esto. Muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos mal porque no hay un templo, no tenemos esto, no tenemos aquello. Y no, ¿qué dice Juan? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo importante? ¿Adorar en qué? En espíritu y en verdad. Adoren en espíritu y en verdad. O sea, no hay un lugar específico de adoración. No, no hay. Puede ser el mejor templo o puede ser en la casa, o puede ser en el parque, o puede ser en mi esquina, en una esquina de mi casa, que esté solo yo. Ahí adoro. Adoremos. Adoremos al Señor. La adoración será el propósito principal de los redimidos en el cielo. ¿Mm? La adoración será el propósito principal de los que vamos a ser salvos, ¿no? De los redimidos. Para eso vamos a ir. Para eso estamos. Bien. Comentario. Los escucho.
aporte, pregunta. Lo que yo lo que estaba pensando es que lo que nos habla Romanos 12:1 es una entrega total y es bien difícil, pero no imposible, pero es difícil cumplir todos los elementos que el Señor nos pide, porque su palabra nos dice o nos manda. Bien, ¿alguien más? Amén, pastor. Yo quiero aportar igual Romanos 12:1 y humillarse ante la presencia del Señor y vivir para Él el sacrificio y trabajar para Él. Entonces aquí nos hace sentir que ser humano solamente para dedicarnos en el Señor, tanto en su obra y en todo. Así es. Bien. ¿Alguien más? A mí, pastor, la verdad es que me llamó mucho la atención el sentimentalismo. La verdad es que aprendí bastante hoy día con el sentimentalismo, o sea, tener cuidado, digamos, porque fácilmente uno en una oración puede llegar a llorar, digamos, ¿no? Hablando con Dios, pero siempre hay que tener en cuenta de no dejarse llevar por los sentimientos y ser bien sincero con nuestro Padre, digamos, y con uno mismo para si es que uno llega a esas situaciones que sean, digamos, que es estar llenos del Espíritu y no mezclarlo con los sentimientos, ¿no? Eso, pastor, digamos, la verdad es que me llama mucho la atención hoy día. Claro, una entrega total, total, ¿no? No, no a medias, ¿no? No de solo de sentir, digamos, porque el sentimiento es vago. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿eh? El sentimiento, las emociones son vagas. Hoy estoy bien, hoy estoy feliz y al minuto se me fue. Hay gente que se levanta los domingos y dice, no, hoy siento no ir a la iglesia y no va. Y no va, digamos, porque no siente, porque no le fue bien en la semana, porque no vendió. O sea, de tener mucho cuidado con eso. Es un sacrificio vivo que tenemos que darle al Señor. Ahí bien, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, hay en esa parte, hay un punto muy delicado, ¿no? Que sacrificio implica también estar el tiempo y la dedicación y el interés de escuchar la palabra, ¿no? Porque algunos dicen, ay, voy a la iglesia y lo único que hacen es orar, cantar la palabra y ofrendas, diezmos y adiós. Entonces, lo ven así como rutinario. Y no sé si eso está bien. Yo entiendo que no, porque cuando uno va a estudiar la palabra, está yendo a eso, a estudiar la palabra, no a divertirse, no dar lugar mucho a la carne, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy complicado, ¿no? Porque me ha tocado trabajar con jóvenes y las estrategias para cultos de jóvenes obviamente es distinto, pero yo vi que ya después los jóvenes de repente ya se inclinaban mucho para un lado, porque para hacer un evangelismo lanzamos nosotros en lo que son partidos de vole, de Wally, y así como testimonio le digo, después de que culminamos nosotros ya se terminó, hubieron nuevos y demás, pero ya no daban lugar a lo que es la enseñanza, decían ahora qué vamos a hacer. Todo el tiempo, o sea, les reclamaban al pastor o a la hermana que ya se había quedado a cargo, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos ahora? Si antes íbamos al guardia y era divertido y hacíamos esto y aquello, entonces es mucho cuidado con eso también, ¿no? Y esa es un poco de poner orden, como usted decía en la anterior clase, en decir, no, las cosas de Dios son así
y no dar lugar a que la carne pueda ser complacida, sino nutrir lo que es el espíritu, que a eso se va, a las enseñanzas, a la iglesia también, ¿no, pastor? Simplemente eso, pastor. Exactamente, claro, exactamente. Y todos, ustedes son líderes, la mayoría, ¿no? Y ayudar siempre al liderazgo como líder ustedes, tener en cuenta eso también, al ser apoyo, ayuda, porque todos hacemos iglesia, ¿no? Todos. Muchas veces la gente reniega, en la iglesia falta esto, en la iglesia aquello, pero si usted es la iglesia, le digo yo, si a usted le falta algo, se siente incómodo con algo, usted también es culpable, usted también es culpable, porque a veces decimos, y alguien dijo la semana pasada, ¿no? De que hacemos esto o aquello en la iglesia, que está mal, y es verdad, hay cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, por ejemplo, lo que decía la hermana, ¿no? Dios no nos ha llamado a cocinar o a hacer kermés o a hacer comida. Pero ¿sabe por qué se hace eso? Ustedes saben por qué se hace eso, ¿no? La gente sabe, la porque gente sabe, cosas. ajá, la gente sabe que tiene que diezmar y ofrendar y dar sus primicias y sus acciones de gracia. La gente sabe. Ahora yo les pregunto, y sean sinceros, ¿la gente hace eso? No hace, pastor. No hace. Que apenas ofrendamos y diezmamos. Apenas un peso, ojo, apenas un peso da a veces la gente. Yo siempre pongo ejemplo a la iglesia, les digo, si ustedes vienen 20 por domingo, 30 y cada uno da 10 bolivianos, ¿cuántos son? 10 por 2, 10 por 20, ¿cuántos serían? 200. En 4 cultos domingo, ¿cuánto juntaríamos solo en ofrenda? Serían 800 bolivianos. Pero no pasamos a veces ni los 50 bolivianos. O sea, ¿cómo es nuestro culto? ¿Cómo es nuestra entrega al Señor? Ahí nos damos cuenta. Claro, y después como pastores, ¿qué viene? Vienen los gastos, vienen las compras, viene que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra cosa. Y los hermanos saben que tienen que ofrendar y diezmar y traer sus primicias, pero no lo hacen. O sea, ¿qué nos queda a los pastores? ¿Mm? Entonces, y ¿sabe qué? Hay iglesias que tienen líderes y ni los líderes diezman, ¿eh? Ojo, ni los líderes diezman. Yo una vez bajé a un músico, bajé a un músico cuando estaba de pastor en Tarija y le dije, hermanito, usted se me baja, pero pastor, ya estoy con mi instrumento, usted se baja, le dije. ¿Por qué, pastor? Porque usted no viene ni a ensayar y tampoco está cumpliendo como líder de dar su diezmo. Lo bajé, lo bajé. Pues no puede estar así porque los otros también ven. Nunca vino a ensayar y queriendo tocar. No, pues no puedo yo permitir eso. Entonces ahí es mucho de cómo somos, ¿no? Nuestro orden delante del Señor, nuestra entrega. Y me puedo quedar sin música, no importa, no importa. No, ustedes saben que adoramos y alabamos de nosotros, de lo que sale de nosotros. Puedo agarrar un pandero y ni siquiera moverme, pero tenerlo ahí, solito en mi lugar y alabar al Señor. Entonces, como decía la hermana Itma, ¿no? Ahí también hay que tratar de apoyar, tratar de ayudar, tratar de ser ayuda, guía en nuestras iglesias. Si yo les hago una pregunta, a ver, ¿qué es lo que necesita tener alguien que dirige el culto, o el director de culto, o los líderes que están ahí? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo debería ser? Debería tener carisma para ¿Ya? contagiar esa alegría, contagiar Ajá. a los que están al frente de él. Ya, bien. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo debe ser un director de culto o alguien que esté dirigiendo? Esté ahí al frente. Debe de conocer la palabra, pastor, porque Ajá. un director de ahí tiene que animar a los hermanos bíblicamente, ¿no? Con la palabra de Dios. Desde ahí, Ajá. desde el que empieza el culto, la palabra que sale de su boca tiene que ser algo que está en la Biblia para Ajá. que todo lo que él hable sea creíble, fundamentado en la palabra de Dios.
¿no? Elocuencia también, Ujú. eso es parte, ¿no? Que se va desarrollando en la persona. Bien, exactamente. ¿Qué más? A veces alguien está al frente y dice, no, allí el diablo vino y lo tentó, y los hermanos dicen, amén. Cha, Mi cosas. pastor, Ajá. Mano de Esther. claro, aparte de tener la elocuencia, como dice la hermanita, es obvio, ¿no? Porque si tenemos a un director de culto todo apagado, entonces contagia a la sala. Pero también es importante la solvencia, ¿no? Que tenga que tener la solvencia espiritual Ah, y claro. moral Ujú, esa persona para que sea digno de subir al altar. A mí me ujú. pasó, así en dos palabras, yo andaba dando vuelta por un barrio y encontré una iglesia bonita Ujú, hace muchos años. Y bueno, quise entrar, pero mi compañera me dijo, pero ¿cómo si ayer has estado en otros caminos? ujú. Pero entramos. Y a mí me gusta tocar guitarra, yo toco guitarra. Y, y el pastor había sido mi amigo, gran amigo de infancia. No sabía que era pastor y no sabía que tenía una iglesia. Mm, Y me quiso emponchar la guitarra para que yo cante. ujú, Yo había cantado, pues, Mujeres Divinas, hacía 24 horas. Entonces yo no me sentí con esa solvencia ujú, espiritual, me sentí sucio. A pesar de que puedo ser un gran artista, un piraí vaca, pero ujú. lo que más importa es eso, ¿no? Ah, También tiene que ser ambos, ¿no? Tiene que haber esa conjunción entre capacidad de hacer la cosa y pues, la solvencia espiritual. Así es, pastor. bien, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? De esto vamos a hablar hoy, mañana. ¿Qué más tiene que tener? Un buen testimonio. Exactamente. Buen testimonio. ¿Qué más? Y yo también aporto sobre mi idea que tengo, que estamos ahorita, Romanos 12, ¿no? Y como dicen, ¿no? Es una entrega total a una persona que debe estar lleno de Espíritu Santo más que todo, ¿no? Y que sea usado por el Señor más que todo. Correcto, somos. Ah, y eso es lo que yo... Ya, bien. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que tiene que tener un director de culto. ¿Mm? Sus, sus características, cómo tiene que ser. Vamos a hablar algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, que ustedes han ido nombrando también, que no hay que hacer a un lado. ¿Eh? Es bueno que el director del culto recuerde ciertas normas generales de comportamiento en la posición de liderazgo. Si mantiene presente unas pocas claves, se beneficiará a él y también beneficiará a toda la congregación. Por ende, es alguien que está al frente, ¿no? Lleva al público, lleva a la iglesia a poder adorar, alabar al Señor. Entonces, esto es fundamental dentro de los cultos. Estamos hablando del culto, ¿no? De los componentes, de lo que, y ahora de los que tienen que dirigir. Y una de las cosas es la prontitud, ¿no? Llegar a tiempo y ser de confianza. Un director de culto puede llegar tarde. ¿Qué dicen? ¿Tiene que llegar tarde un director de culto? Antes de 15 minutos por lo menos. Es el que Para tiene que eso estar primero. hay un dicho popular que dice, vas a llevar como músico faltón. Cuando el músico no llega, le dan palo. Tiene que llegar primero. Ah, claro, ¿no? Tiene que estar temprano. Tiene que llegar antes si el culto es a las 10, tiene que estar antes. Y ser de ayuda para el pastor, para los líderes de la iglesia. Ser de confianza, ¿eh? Ser de confianza. A veces cuando no hay una casa pastoral,
se le da la llave al que dirige el culto, ¿no? O al que toca algún instrumento. Y a veces, ¿qué pasa ahí? Llegan los hermanos y no está el encargado de habilitar el templo o la casa o iniciar el culto. Entonces, pensemos bien a la hora de poder designar a alguien que va a estar al frente dirigiendo el culto, dirigiendo a la congregación, dirigiéndose al Señor, llevando al pueblo a alabar y adorar. Tiene que ser una persona de confianza, una persona responsable, una persona puntual, ¿no? Que llegue con prontitud, que pueda estar a la hora establecida y mucho más antes todavía, porque él lleva adelante. Otra de las cosas que no tenemos que dejar y de hacer a un lado es la naturalidad del director del culto. Hace rato decía la pastora, ¿no? Hay directores de cultos que tal vez porque escucharon a otro, ¿no? El que nos salta no va para el cielo, o porque lo dijo alguien en un concierto, porque lo escuchó alguien reconocido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Yo me lo copio, ¿no? Que como se dice, copy paste, ¿no? Copiamos y pegamos, y nosotros nos volvemos como ese artista, digamos, queremos imitarlo. Yo les decía la vez pasada, cuando estuvo de moda el Grupo Rojo, todos los directores, todos los que tocaban o cantaban, decían lo mismo que decía el de Rojo. Hermanos, Dios está llamando en este tiempo a que todos seamos adorados. Así, igualingo, lo mismo. No, el director de culto, el que esté a cargo, tiene que ser natural, mostrarse tal cual es, sin imitar ni a ningún cantante, tampoco a cualquier otro director, ni siquiera a su pastor, ni siquiera al pastor, porque a veces he escuchado de que los que están dirigiendo o alguien que sube a orar quiere copiar la oración del pastor, ¿no? Y el tono, me he topado a veces con el mismo tono del pastor, quieren, no, hay que ser natural. Claro, uno aprende, ¿no? Que situaciones en cuanto a poder dirigir, a cómo hacerlo, cómo moverse, cómo hablar, y tomamos en cuenta eso, ¿no? En la observación y aprender de ellos, pero no hay que ser como ellos, ¿ya? No hay que ser como eso, hay que ser natural, ¿sí? Hay que ser natural, como uno es, como uno es. Cada uno de nosotros, ya hemos visto, depende de cómo vamos a nuestro culto también, ¿sí? De cómo el director está, cómo el director es, su sacrificio, su entrega, su dependencia del Señor, hace también mucho del director de culto. Ahora, y ustedes dijeron también, la madurez espiritual. Ay, qué importante, la madurez espiritual. El que dirige la adoración debe ser un cristiano con madurez y experiencia en las cosas del Espíritu. Importante, no pongamos al frente a personas que no tienen una madurez espiritual. Cuidemos eso. Porque, como daba el ejemplo el hermano de Esther, ¿no? Hay situaciones que muchas veces nos comprometen a eso, ¿no? A veces uno como pastor va de visita y lo primero que hacen es, pastor, usted va a predicar, o usted pastor esto, o usted pastor aquello. Y claro, uno está preparado, digamos, ¿no? Pero ahí también tenemos que tomar en cuenta siempre hablar y preguntar y designar con anticipación a quiénes van a estar dirigiendo, porque es importante estar preparado, la madurez. Ya sabemos que el culto ¿cómo es culto? Es una preparación, prepararse, ¿no? En el sentido agrícola hemos dicho, ¿no? Preparar la tierra, prepararnos, preparar el lugar, preparar el culto, tener en cuenta lo que implica, los elementos, lo que hemos visto. Eso tiene que tener en cuenta el director de culto, y para eso tiene que ser maduro.
espiritualmente. ¿Pregunta, duda de estos tres componentes que hemos visto? Aquí vamos a quedar. ¿Algún comentario? La prontitud, la naturalidad y la madurez espiritual para aquellos que están dirigiendo los cultos o están Pastor, cantando. disculpe, ¿puede nombrarlo el primero? La prontitud, ser puntual, ¿no? La naturalidad, el 2, no copiar ni imitar a nadie, ser uno, y la madurez espiritual. ¿Sí? Cristianos maduros, hermanos maduros, que conozcan la palabra del Señor. Cuando dice maduro, significa precisamente lo que yo le dije, ¿no? Tener la Exactamente. solvencia. Y cuando yo digo solvencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Me llama la atención el segundo componente o requisito, Ajá. eso, la naturalidad, ¿no? No estar ahí fingiendo, Ajá, exactamente. pareciéndose a John Travolta ¿cómo se llama del azul, Fabio Ujú. Zambrano? A Hay que ser Rabito. natural, A a Lagarto. Rabito, Ajá. a Marco Exactamente. Antonio Solís, a Dexter. Eso, Bueno, ha sido una clase muy linda. exactamente, a eso se refiere. ¿Algún otro comentario, aporte o pregunta? ¿Nadie más se anima? Pastor, Ujú. un director de culto, después de estas características que hemos nombrado, ¿será que no puede la empatía? Por Ah, ejemplo, si la gente es bastante humilde y el director habla por puros versículos, si por alto, y no baja al lugar de como son los hermanos, no le estoy diciendo lo peor, ¿no? Pero hay personas que no tienen el conocimiento que otros, tienen ujú. menos conocimiento, entonces yo creo que aquí también es importante la empatía. No Claro. sé. Sí, vamos a hablar mañana acerca de eso, la sensibilidad espiritual. Exactamente, exactamente. Todavía nos quedan algunos elementos que mañana vamos a hablar, a analizarlo. Entonces, mañana vamos a continuar con eso. Pero es que es clave eso, la sensibilidad espiritual, lo que llamamos dentro del cristianismo, ¿no? O como dijo usted, la empatía. ¿Ya? Bien, ¿nadie más quiere aportar? Comentar para enriquecer el conocimiento. Es muy importante, no se olviden. Nos ayuda a seguir generando aprendizajes. Tori, mañana vamos al examen. A eso le voy a decir ahorita, por eso ya aquí vamos a cortar. Vamos a hablar del examen. ¿Ya? Que sea fácil. Ajá, yo acostumbro, ustedes ya me conocen, ya saben, acostumbro no hacer nada memorístico, no nada de cierre, sino producir algo que nos ayude y que ayude a la comunidad. Ahora voy a dejar dos opciones para ustedes, ustedes, porque cada uno quiero que decida también y vea cuál les gusta, cuál le agrada más, entendiendo que cada uno de nosotros somos distintos, bueno, y aprendemos y de una u otra forma. Hay dos opciones. Uno, la primera es que el examen va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer o un video, o aquellos que quieran hacer un video, o una infografía. Video o infografía, cualquiera de los dos, algo visual o algo auditivo, ¿no? Cualquiera de los dos. Un video o una infografía, pero tiene sus elementos. Ya yo le voy a pasar ahorita al grupo qué es lo que tiene que contener. Primero, ¿qué es el culto? ¿Ya? ¿Qué es el culto? Algo que tenemos que entender porque eso es la materia. ¿Ya? ¿Qué es el culto? Primera pregunta que hay que
darle respuesta. Lo segundo, ¿por qué debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar? ¿Ya? ¿Por qué debemos adorar? Y tercero, ¿cuáles son los beneficios de la alabanza y la adoración? ¿Cuáles son los beneficios de la alabanza y la adoración? En base a esas tres preguntas, usted va a hacer o una infografía o un video. Ya usted me presenta cualquiera de los dos. Usted decide. Ahora, pregunto, consulto, ¿está bien hasta mañana? El tiempo hasta mañana en la noche, hasta nuestra clase 10, 11. Tiempo corre de hoy hasta mañana. ¿Está bien? ¿Qué dicen? No, yo no voy a poder. Ya Ese que examen sería así, pastor, estaría bien. claro, Bueno, por mi parte, ¿no? claro, es el examen, por eso digo. Es el examen. ¿Ya? O una infografía o un video y mañana se acaba. Mañana, si alguno debe alguna tarea, por favor, ya sabe, puede dármela, enviarla, pero no vale como alguien que cumplió, ¿no? Pero todavía hay una tareita que sigue hasta mañana, ¿no? Esa, la última, no corre nomás por los 30 puntos. ¿Ya? Entonces, ese es el examen para el día de mañana, o una infografía o un video, tomando en cuenta 3 puntos. ¿Qué es el culto? ¿Por qué debemos adorar? ¿Y cuáles son los beneficios de la alabanza y la adoración? Una infografía, pueden utilizar algunas plantillas de Canvas, de Genially, o otras que conozcan, o el video, más fácil también si alguno quiere hacerlo, ¿no? Se graba y con algunos elementos, versículos claves para poder dar su examen, demostrar su conocimiento. ¿Ya? Una pregunta, pastor, si fuera la opción del video, ¿cuántos minutos tiene que ser aproximadamente y dónde se lo enviamos? No hay tiempo. No hay tiempo. Puede ser 3, 5 minutos. Ya, claro, tomando en cuenta los 3 elementos, ¿no? Que es el culto, por qué debemos adorar y cuáles son los beneficios de la alabanza. Eso es lo que yo voy a corregir, ¿no? Los tres puntos. Si usted quiere o alguien quiere aumentar algo más ahí, belleza, ¿no? Pero sí o sí, estos son los requisitos, ¿no? Para poder sacar los 40 o los 30 puntos del examen final. ¿Ya? ¿Estamos?